Hola a todos, mi nombre es Sami y les quiero dar como siempre la bienvenida a este espacio del podcast de La Crespa. El día de hoy quiero compartirles un poco sobre un tema que es muy importante para mí y espero que sea de interés de ustedes y, como siempre digo, que les aporte mucho. Hoy vamos a hablar sobre la tartamudez, así que tomen un cafecito y empecemos. Yo creo que el ejemplo más conocido de esto es James Rodríguez, el jugador de fútbol colombiano. Muchos lo hemos escuchado hablar y hemos podido notar cómo se le dificulta pronunciar algunas palabras. Y para algunos esto ha sido razón de burla, de memes y demás. Por eso es importante aprender sobre ella, para que no cometamos el grave error de reírnos de una persona a quien no sabemos qué tan bien o mal le pueden caer esas burlas. Entonces, hablemos un poco sobre este tema. Antes que nada, quiero aclarar que yo no soy fonoaudióloga y espero pronto invitar a un amigo especialista en este área para profundizar del tema. Yo simplemente soy una persona con tartamudez que quiere aportar su granito de arena visibilizando esta condición. Ahora sí, a lo que vinimos. Entonces empecemos con una pregunta básica que es, ¿qué es la tartamudez? La tartamudez es una condición que se manifiesta con un trastorno del habla en la que la persona presenta dificultades. ¿Cuáles serían esas dificultades? Algunas de ellas pueden ser dificultad para iniciar palabras con sonidos específicos, repetición de sílabas y alargamiento de palabras o sílabas. Esto puede conllevar a serios problemas emocionales justo por las burlas que mencionaba en un principio. En mi caso, les cuento, mi tartamudez se caracteriza más por repetición de sílabas y por dificultad para iniciar palabras, especialmente las que inician con P, B, K y M. Aunque esto varía mucho dependiendo de mi estado de ánimo. La vaina con la tartamudez es que es bastante variante. Un día puede ser el más fluido del mundo y al otro puede no salirte una sola palabra con facilidad. Y esto último es súper molesto, es estresante. No sé, es como que te hace sentir muy incómodo en situaciones sociales. Entonces no es fácil. Aparte, mi apellido es Montiel. Imagínense año tras año cuando uno debía presentarse en el salón de clases o actualmente en una entrevista de trabajo y que no puedas pronunciar tu propio apellido. En estos casos, cuando una palabra no quería salir, lo que yo solía hacer era hacerme la que estaba pensando, así súper intelectual, súper casual, pero entonces la gente te miraba como se le olvidó su propio apellido. Háganse la imagen mental de esta situación y déjenme sus opiniones en los comentarios sobre qué sentirían lidiando con esto. Siguiendo con el tema, es importante que sepamos que las personas no tartamudean porque sean tontas o porque no esté bien algo en sus cerebros. Realmente, aún hoy, a pesar de los múltiples estudios realizados sobre el tema, no se logra saber de dónde nace esta condición. Lo que sí se sabe es que las capacidades de la persona que la presenta son completamente normales y pueden desempeñarse como cualquier persona siempre que se tomen las medidas pertinentes a tiempo. Estas medidas que incluyen pueden y deberían incluir el diálogo abierto, la terapia del habla y el acompañamiento psicológico, puesto que la autoestima y la seguridad del paciente con tartamudez se puede ver afectada con el paso de los años gracias a los estigmas sociales y al poco conocimiento sobre esta condición
de docentes, familia, entorno laboral, amigos e incluso personal médico. Ahora es importante resaltar que la tartamudez puede empeorar cuando estamos emocionados, cansados, estresados, cuando nos sentimos cohibidos, cuando estamos apurados o cuando nos sentimos presionados también. Ciertas situaciones como hablar enfrente a un grupo o hablar por teléfono aumentan la tensión y nos dificultan aún más el expresarnos. Son situaciones que pueden llegar a ser muy difíciles para personas con tartamudez. La verdad es que yo a nivel personal odio hablar por teléfono. Siempre fui malísima en las exposiciones justo por esto. O sea, ese era como ese momento horrible de mi semana cuando estudiaba hace mucho tiempo. Entonces, sé lo que se siente estar bajo esa presión. Asimismo, sucede que cuando hablamos solos o cuando cantamos, y algunos, me incluyo, cuando estamos un poquito tomados, fluimos como el agua. No tiene mucho sentido visto desde fuera, yo lo sé, pero pues así funciona esto. Otra cosa que decir es que la tartamudez suele iniciar desde la infancia, en el momento en que los niños empiezan a aprender a hablar, y normalmente es pasajera. Sin embargo, pues hay excepciones, obvio los más afortunados de la vida, como yo, en las que puede ser prolongada y hacerse una situación permanente y que va y viene con el tiempo. En mi caso, la verdad, no sé en qué momento de mi vida empecé a tartamudear. Solo recuerdo que fui consciente de eso cuando tenía por ahí unos, 12, 13 años más o menos. Y sin saber entender muy bien qué era lo que pasaba. Vine a caer en cuenta de esto cuando mis compañeros de colegio empezaron a burlarse de mí y a preguntarme por qué hablaba de esa manera tan curiosa. Fue justo en ese momento de mi vida en el que marcó una pausa en mis capacidades sociales. Yo siempre fui una niña tímida, siempre fui de poco hablar, pero en ese momento me volví más retraída. Me costaba un montón expresar mis ideas por miedo a lo que fuesen a pensar, a los chistes, a las opiniones negativas sobre mí. Y de ahí en adelante empecé a reprimirme a mí misma, yo no querer resaltar de ninguna manera, a cambiar mis sueños porque me sentía incapaz de hacerlos realidad si no podía expresarme de manera fluida, así como los demás. Los ataques a mi autoestima se volvieron recurrentes, mi imagen personal se autopordebajió demasiado, y eso que mi tartamudez nunca fue muy marcada. Ya en mi vida adulta he tenido la posibilidad de conocer personas para las que realmente la tartamudez puede resultar incapacitante, ya que no les permite decir una palabra sin bloqueos. Se les nota el esfuerzo que hacen para poder decir algo, para expresarse y comunicarse. Y eso que generalmente son personas que tienen unas cosas maravillosas por decir. Lamentablemente otros muchos solo usan sus capacidades para decir babosadas, y eso hay que decirlo. Cuando estaba en el colegio, tampoco tuve mucho apoyo del personal docente porque en cierto momento aprendí a disimular los bloqueos y aún hoy utilizo esas mismas mañas, especialmente en mi trabajo. En esta situación es muy común. Con el tiempo aprendemos a disimular si nos es posible, a ocultar esta parte de nosotros, y para mí, desde mi experiencia personal,
esto es lo peor que podemos hacer. Porque nos colocamos a nosotros mismos una presión adicional tremenda. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que es inventarse artilugios para que no se noten los bloqueos. Eso es realmente agotador. Y la verdad no hay nada más liberador que poder decirle al mundo abiertamente que tartamudeas, que agradeces su paciencia y su comprensión frente a tus ganas de expresarte y que solo necesitas tiempo, nada más. Porque en serio, no necesitamos que nos terminen las palabras, no necesitamos que nos miren con lástima o incertidumbre, no pedimos condiciones especiales, necesitamos respeto, apoyo y lo único diferente a los demás, un poco más de tiempo. Yo nunca he ido a terapia, ni del habla ni de psicología, pero creo que ambas habrían ayudado mucho en mi adolescencia. En este momento de mi vida en que ya soy una adulta, con más conciencia de las cosas, ahora que soy una persona con tartamudez que se tomó el tiempo de informarse y rodearse de personas como yo, al menos en este sentido, entiendo que hay personas que realmente sufren por esto, personas que no se hallan y no logran darse la oportunidad de ser, mientras que hay otras, como en mi caso, que ya logramos descubrirnos más allá de las palabras y que realmente queremos hacer la diferencia para los que mencioné primero. Yo en este momento de mi vida no me limito. Y sé que aunque habrán cosas que no me salgan tan bien, puedo hacer lo que quiera. Con mis tiempos, a mi manera, sin presiones y sin afanes. Aprendí en el camino que la tartamudez no debe ser un impedimento para siquiera intentar hacer las cosas. Yo soy ingeniera, trabajo en un call center, por eso digamos que soy un poco más fluida en este momento de mi vida. Estudio gastronomía, escribo y ahora estoy haciendo este podcast. Soy una persona de pocos amigos, sí, pero ahora ya no temo acercarme a las personas y conocerlas y darme a conocer. Ya no temo dar mi opinión frente a un tema u otro, ya no temo ser yo. Y mis bloqueos y mi tensión facial y mis golpes al piso con el pie cuando una palabra no me sale y quiero que salga, ya no me avergüenzan. Pero sé que lograr ver las cosas de esta manera y convertirme en esto que soy ahora, como diría Homero, una fracasada espectacular, no pasó de un día a otro. Esto ha sido un proceso largo. Un proceso que debía haber sido acompañado por especialistas, pero por cosas de la vida ha tenido que ser de manera independiente y lejos de estos. Fue un proceso de buscar información, de aprender a comprenderme, de saber qué pasaba conmigo y entender que no era la única. Buscar a otras personas con las que compartir esas emociones que esto genera y así ser libre para hacer. O sea, en serio, eso es una de las mejores cosas. Buscar un grupo, buscar apoyo, buscar personas que entiendan la situación, porque uno se siente acompañado y eso ya de por sí es un avance o algo que te permite avanzar a ti como persona muchísimo. Por eso a todos los que están escuchando esta locura de este podcast, les quiero recomendar que estén pendientes del desarrollo de sus hijos. No duden en ir a su servicio de salud, así sea un proceso eterno, como lo puede llegar a ser aquí en Colombia, para que por favor los remita a un fonoaudiólogo y a los especialistas que consideren necesarios.
Se observan que la dificultad del habla es duradera, se observan que está afectando su personalidad, si sienten que los limita, no teman. Si ya son adultos, den el paso. Y si son niños, cuéntenle a sus padres. Si son padres, por favor apoyen a sus hijos. Y si son maestros, reporten con los padres. Si ven que la persona tiene problemas con ciertas palabras, que ocurre con tensión muscular o dificultad perceptible del habla, que afecta la capacidad de comunicarse eficazmente en la escuela, en el trabajo o en las interacciones sociales, que de pronto les causa ansiedad o problemas emocionales como miedo o rechazo de situaciones en las que se debe hablar, o si esto comienza en la adultez, busquen ayuda, pero principalmente acéptense a sí mismos con todo lo que esto implica. Recuerden que si tienen dudas pueden escribirnos al correo podcastdelacrespa@gmail.com o a través de mensaje directo en nuestras redes sociales, a Instagram o a Facebook, el podcast de la Crespa. Si nos escuchan desde YouTube, les dejamos los links en la descripción. Y no olviden que pueden ampliar la información por su cuenta desde los sitios web y redes sociales de la Asociación Argentina de la Tartamudez, la Fundación Española de la Tartamudez. Pueden consultar en el American Institute for Stuttering o con la Asociación Colombiana de la Tartamudez. Estas son instituciones sin fines de lucro y que cuentan con información disponible, con grupos de apoyo, con excelentes profesionales en el área, actividades muy interesantes y la disposición de difundir y aclarar todas sus inquietudes sobre el tema. Por ahora no quiero agobiarlos con más información. Espero que haya sido una charla amena y que estén conmigo en los próximos episodios de este podcast que hago con todo el amor del mundo para ustedes. Buenas vibras y hasta una siguiente charla, gente.